Hola, soy Benjamín y el día de hoy vamos a hablar de quién es Jesús. Vamos a ver quién es Jesús. Esta pregunta muchas veces tal vez nos la hemos hecho en nuestra vida. ¿Quién es Jesús? Y no sabemos qué responder al que nos pregunte quién es Jesús. Entonces he averiguado y he buscado muchas respuestas para descubrir quién es Jesús. Pero todavía no sabía cómo comenzar este video. Había pensado ya al final, pero no había pensado al principio. Y entonces estaba haciendo oración y le decía a Dios, Dios, ¿cómo hago yo para explicar de la forma más sencilla, de la forma más fácil quién es Jesús? Estaba pensando comenzar diciendo que Jesús era la persona más influyente de la historia, porque así lo es, pero quería explicarlo de una forma sencilla y lo había practicado mucho cómo comenzar diciendo que Jesús era la persona más influyente de la historia, porque lo es, hasta el punto que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Pero resulta que una vez llegué yo a cierto lugar hace como 2 días y entonces miré a un señor. El señor era un señor que era pobre, de la calle, estaba cojo, con una muleta. Entonces yo miré al señor, pero también lo miré así como que estaba como borracho, porque el señor como que se caía, como que le costaba mucho caminar. Entonces en eso, yo lo miro, agarro un dinero y se lo doy a mi esposa. Y le digo, tome para que le dé al señor, él le va a pedir. Resulta que mi esposa pues estaba más cerca del señor, pero el señor se vino fue donde estaba yo y me dijo el señor, no tiene una monedita o no tiene algo que me dé para comprarme ropa. Entonces yo me quedé así como para comprarse ropa. Y yo le dije, sí, señor, ahí mi esposa tiene. Entonces él fue y le recibió la plata, ahí mi esposa le va a dar. Entonces fue y le recibió el dinero a mi esposa. Entonces yo llego y me quedo así. Y entonces llega el señor y se me acerca y empieza a hablar conmigo. Y me dice el señor, hay que ayudar al prójimo. Ese es el mandamiento de Dios, hay que ayudar al prójimo. Yo ayudo al que me pide ayuda en la calle, me dice, mire, deme algo para tal cosa, yo lo ayudo. Entonces yo pues pensé, bueno, el Señor me está diciendo eso porque quiere que lo ayude, pero sí tiene razón, la Biblia dice eso, hay que ayudar al prójimo. Pero resulta que este hombre me ha explicado quién es Jesús de la forma más sencilla posible y yo quedé sorprendido. Entonces llega el Señor y me empieza a contar y me dice, resulta que antes eran 10 mandamientos que estaban escritos en tablas de piedra. Entonces yo dije, mira, pues sí. Y yo solamente lo escuchaba. Eran 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, me decía el Señor. Entonces después me dijo, pero entonces llegó Jesús y dijo, no, Padre, eso está muy difícil. Esos 10 mandamientos están muy difíciles. Nadie los puede cumplir, están muy difíciles. Mejor resumámoslos en dos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Entonces yo quedé así impresionado de que una persona así, que yo pensaba que estaba borracho al principio, me dijera una cita tan textual. Ahí me citó San Mateo 22:37 y yo quedé así como pensativo. Y entonces en eso el hombre me dice, sí, Jesús los cambió. Y me dice el Señor, yo soy Jesús, o yo me llamo Jesús. Y se reía. Y yo también me llamo Jesús, yo soy Jesús. Entonces yo quedé así como, bueno, yo me despedí del Señor y me fui a orar. Y entonces después yo me puse a pensar y decía, este Señor me ha dicho quién es Jesús. Y me acordé, cuando Él me dijo eso, yo quedé muy sorprendido y muy golpeado, porque me acordé lo que dice San Mateo 25:40, donde Jesús dice, del 31 comienza el juicio final, ahorita lo vamos a leer, pero en el 40 dice, cuanto le hicieron a estos los más pequeños a mí me lo hicieron. Entonces Jesús muestra quién es Jesús. Yo pensaba decir quién era Jesús, comenzando diciendo que era el más poderoso de la historia, pero no era bueno comenzar así. Era bueno comenzar diciendo que muchas veces nosotros queremos saber quién es Jesús y buscamos a Jesús en los lugares donde no está. Pensamos que Jesús está en los poderosos, en los grandes, cuando Jesús dijo
lo que le hicieron a estos, mis más pequeños, mis hermanos, a mí me lo hicieron. Ese es Jesús, el hermano pequeño, el hermano de la calle, el que está en la calle, el que pasa necesidad, el que tiene hambre. Incluso las personas en las calles que tanto necesitan de Él espiritualmente, como los borrachos, los drogaditos que están en la calle. Ahí está Jesús, en esas personas. Pero entonces vamos a comenzar leyendo esta cita que fue el que me dijo este hombre, que yo quedé muy impresionado cuando yo me puse a pensar y después le contaba a mi esposa que qué bárbaro. Yo no sabía cómo comenzar y Jesús mismo me dijo cómo comenzar por medio de este hombre. Primero, vamos a comenzar a explicar lo que este hombre me dijo tan sencillo y fácil. Ya le expliqué quién es Jesús, sencillo y fácil. Jesús es aquel que dijo, Padre, su mandamiento está muy difícil, mejor vamos a ponerle solo dos, vamos a resumírselo en dos. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo. Y también, ¿quién es Jesús? Esa persona necesitada de la calle, esa persona y lo importante que es la caridad, porque esa caridad se la hacemos al mismo Jesús. Entonces vamos a ver desde el principio quién es Jesús, según lo que me dijo este hombre, que era un instrumento de Dios para explicarme de la forma más sencilla como yo quería explicarlo, quién es Jesús. Vamos a ver el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. San Mateo, capítulo 22, versículo 37 nos va a mostrar quién es Jesús. San Mateo 22, 37. Del 36 vamos a leerlo mejor. El 36 vemos que alguien le preguntó a Jesús, Maestro. Del 35 mejor. Uno de ellos, vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Uno de ellos, que era maestro de la ley, trató de ponerlo a prueba con esta pregunta. Veamos que había un maestro de la ley. ¿Qué significa maestro de la ley? Una persona que está estudiada en leyes, una persona que sabe, que tiene conocimiento, un sabio. Le preguntó a Jesús, le hizo esta pregunta, Maestro. Cuando le dice Maestro, muestra primero la Sagrada Escritura que Jesús es el Maestro por excelencia. Él es el Maestro, el que todo lo sabe, hasta el punto que el Maestro de la ley, el que sabe de leyes, le pregunta Maestro. Eso es lo primero. ¿Quién es Jesús? Maestro por excelencia. Y si Él es el Maestro, tenemos que aprender lo que nos va a enseñar. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Miren la pregunta que le hace, una pregunta difícil que dice que la hizo para ponerla a prueba. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa con todo tu corazón? Sin el corazón nosotros no podemos vivir. Sin el corazón no tenemos vida. Tenemos que amar al Señor con toda nuestra vida, con todo nuestro corazón es vivir para Dios, amarlo con nuestra vida. Vivir es para Él, hacer todas las cosas para Él. Eso es amar a Dios. Ahorita vamos a ver por qué tenemos que amar a Dios. Pero eso es lo que dice, el mandamiento más importante es amar a Dios primero con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Qué significa con toda tu alma? Con todo, no solo el corazón, sino más que el corazón todavía. Algo más allá, el alma, que es algo que no se puede ver. El corazón es algo visible. El alma es algo que no se puede ver. Amarlo a pesar de que no lo vemos. Amarlo con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahí también cuando dice con todo tu corazón y con toda tu alma se refiere a con todo su ser, con toda su persona, con toda su vida, con todo. Amarlo con todas las fuerzas y con toda tu mente. ¿Qué significa con toda tu mente? Significa pensar constantemente en Dios. Pensar, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Eso es amarlo con toda la mente. Pensar en Dios. Decía una persona, amar a Dios, podemos amarlo pensándolo. Cuando nosotros estamos enamorados, ¿acaso no sentimos placer en pensar en esa persona? Bueno, asimismo, tenemos que pensar a lo largo de nuestro día a día en Dios. Y pensar, Dios mío, esto me cuesta, pero voy a hacerlo por amor a ti. Porque te amo, voy a hacer esto. Y ofrecérselo a Dios. Eso es pensar en Dios. Eso es amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Este es el mandamiento. Esta es la primera parte de la cita que me dijo aquel hombre, que me dijo amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Esta fue la cita que me dijo esa persona en primer lugar. Y vamos a ver
¿por qué tenemos que amar a Dios? ¿Por qué amarlo? Vamos a ver ahora en el Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, nos va a explicar un poco sobre esto que estamos hablando, que es el primer mandamiento. Y para conocer quién es Jesús, podemos conocerlo viendo su enseñanza. Entonces su enseñanza fue, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor. Y entonces en 1 de Juan 4:8 nos va a explicar quién es Dios. Nos va a explicar por qué tenemos que amar a Dios. El que no ama, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también es importante primero amar a Dios, porque si no amamos a Dios, no vamos a amar a nuestro prójimo. Tenemos que primero amar a Dios para poder amar a nuestro prójimo. Y por eso más adelante vamos a ver que dice que el resumen de la ley y los profetas es eso: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces vamos a ver qué dice 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Entonces vemos que Dios es amor. Miren cómo se manifestó el amor de Dios entre nosotros. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. Entonces vemos que Jesús es la manifestación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, mire cómo se manifestó el amor de Dios. Vamos a ver cómo se manifestó, cómo se dio de manifiesto, cómo se mostró el amor de Dios entre nosotros, aquí en la tierra. Dios envió a su Hijo único a este mundo. Entonces, por eso Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Juan 3:16, tanto nos amó Dios que envió a su Hijo único. Entonces dice que así se manifestó el amor de Dios. Dios envió a su Hijo único a este mundo para que tengamos vida por medio de Él. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Por esto tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, por esta razón, por lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. ¿Ven? ¿Por qué tenemos que amar a Dios? No es porque nosotros lo amamos primero, sino porque Él nos amó primero. Y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Entonces envió a su Hijo para que pagara el precio de nuestros pecados. Nosotros somos personas pecadoras. Ustedes y yo tal vez tengamos pecados diferentes, pero somos pecadores. Y 1 de Juan 1:8 dice, el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. 1 de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos somos pecadores. Y entonces, si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. 1 de Juan 1:8. Entonces, como somos pecadores, Cristo vino a salvarnos. ¿De qué vino a salvarnos? Del pecado, de la muerte. Y por eso aquí dice que envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Y por eso Dios nos amó. ¿Y quién es Jesús? Vamos a verlo en Efesios capítulo 5, versículo 1. En Efesios capítulo 5, versículo 1 nos muestra quién es Jesús. Efesios 5:1. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo. Tenemos que seguir el camino del amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? El que nos amó y se entregó por nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pecados, como decía anteriormente, que pagó el precio de nuestros pecados. Ese es Jesús, el que pagó el precio de nuestros pecados, que se entregó, que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces vamos a ver cómo hacemos nosotros ahora para amar a Dios. Él nos amó primero, por eso tenemos que amarlo. Pero ¿cómo hacemos para amarlo? Vamos a ver lo que dice San Juan
Capítulo 15, versículo San Juan 15:9. San Juan 15:9 nos habla de la enseñanza de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pues vamos a ver qué es lo que enseña Jesús para entender quién es Jesús. San Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, está hablando Jesús, ¿sí? Dice Jesús, como el Padre me amó, el Padre amó a Jesús, así también los he amado yo. Entonces, como el Padre amó a Jesús, Jesús nos amó a nosotros. Permanezcan en mi amor. Tenemos que permanecer en el amor de Él. ¿Y cómo hacemos para permanecer en el amor de Dios? ¿Cómo hacemos para amar a Dios? El versículo 10, San Juan 15:10. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Escuchen, si cumplen mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento? Vamos a verlo ahorita. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Esto me hace recordar mucho lo que me dijo el Señor. Me decía, no, es que Dios tenía 10. Y entonces como vio que los hombres no podían, le dijo, no, Padre, resumámoselo a 2. Por eso, los mandamientos de Dios eran 10. Y todos los mandamientos llegaban a un castigo. No haga esto o morirás. No haga esto, morirás. En cambio, Jesús, el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces por eso dice, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. Esos mandamientos que nadie podía cumplir, los cumplió Cristo. Y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes. Escuchen, aquí viene. Les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. El versículo 12. Este es mi mandamiento. Miren el mandamiento de Cristo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Este es el mandamiento de Cristo. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el amor. Eso es lo que quiere Jesús, que nos amemos. ¿Quién es Jesús? Amor. Y quiere que nosotros nos amemos, pero no como el mundo nos enseña a amar, que el mundo enseña mal el amor. Jesús enseña qué es el verdadero amor. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y vamos a ver cuál es el verdadero amor. ¿Cómo nos amó Jesús? Vamos a ver. El versículo 13. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. El amor más grande es dar la vida por sus amigos. Por eso Cristo se entregó, porque el amor es entrega, el amor es darse, el amor no es egoísta. Como dice 1 Corintios 13, ahí explica lo que es el amor, ahorita vamos para allá. Pero ahí muestra el amor no es egoísta, el amor es entrega. Entonces, tanto amó Dios al mundo que envió, ¿ves? Entregó a su Hijo. Y tanto nos amó Jesús que se entregó por nosotros, como dice Efesios 5, la que acabamos de leer, Efesios 5:1, el 2, es donde dice eso, que Cristo se entregó por nuestros pecados. Entonces, tanto nos amó Dios que se entregó y nos da el ejemplo de que nosotros también, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces vamos a la segunda parte, que es San Mateo, lo que estábamos leyendo hace rato, San Mateo 22, 37 en adelante. Ya vimos la primera parte, el amor de Dios. San Mateo 22, 37. San Mateo 22, 37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero. ¿Ven? Jesús dice que este es el gran mandamiento, el primero. ¿Y por qué amar a Dios? Porque como decía 1 Juan 4, 8 en adelante, porque Dios nos amó primero, entonces por eso tenemos que amarlo. ¿Y cómo nos amó? Tanto nos amó, como dice Juan 3:16, que envió a su Hijo único para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. ¿Y cómo nos amó Cristo? Se entregó por nosotros, como dice Efesios 5:1 en adelante. Entonces ahora vamos a ver, este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido. ¿Ven? Es importante por eso, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, pero luego viene el siguiente, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el siguiente. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Entonces aquí está el resumen de la ley. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. ¿Cómo lo explica 1 Juan 4:8, donde íbamos hace rato, que lo dejé para esta parte, que es la segunda parte que dice, hay otro muy parecido, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos mandamientos. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan 4, íbamos en el 10. Vamos a leer el 10 de nuevo. En esto está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Entonces, Dios nos amó primero y por eso envió a su Hijo para que pagara el precio de nuestros pecados. Por eso y como víctima de nuestros pecados. El 11. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. Por eso dice, y el segundo es muy parecido, ¿se acuerdan la que la acabamos de leer? Amar al prójimo como a sí mismo. Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos mutuamente. A Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Cómo alcanzamos la plenitud del amor de Dios? Amando a nuestros hermanos. Por eso es importante amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y si amamos a nuestro hermano, estamos amando a Dios. Porque hay veces que es difícil soportar, pero por eso San Pablo decía, sopórtense mutuamente. Eso es amor, soportar. Por eso ahorita lo vamos a leer en 1 Corintios 13. Dice, a Dios no lo ha visto nadie jamás, pero si nos amamos unos a otros, Dios está entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros. ¿Y cómo sabemos que permanecemos en Dios y Él en nosotros? Porque nos ha comunicado su Espíritu. Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Aquí está otro, ¿quién es Jesús? Otra explicación de quién es Jesús. Pero también hemos visto nosotros y aclamamos que el Padre envió a su Hijo. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Como Salvador del mundo. Este es el significado de la palabra Jesús. Jesús, Salvador del mundo. Jesús significa Salvador. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo. ¿De qué nos salva? Del pecado. Como expliqué hace un momento, somos pecadores, pero Él nos salva. Pagó el precio de nuestro pecado, como lo decía el versículo 10, y envió a su Hijo como víctima por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestros pecados. Por eso dice el 14, pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. ¿Quién es Jesús? El Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dios permanece en Él y Él en Dios. Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama. Y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece, miren que dice otra vez, repite lo que dijo hace un momento en el versículo 8, Dios es amor. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia repite algo es muy importante. Entonces vemos que Dios es amor. Hemos conocido el amor de Dios, el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza el día del juicio, porque ya somos en este mundo como es Él. En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto. Amemos pues, ya que Él nos amó primero, ¿ve? Por eso dice que tenemos que amarnos unos a otros, ya que Él nos amó primero. Si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Aquí viene algo importante. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano porque nos hacemos mentirosos. ¿Por qué? Porque lo dice 1 Juan 4:20. Si uno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Si decimos que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestro hermano que vemos, somos mentirosos. Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque si decimos yo amo a Dios y no amo a mi hermano, somos mentirosos, porque no estamos amando a Dios en nuestro hermano. Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y luego a nuestro prójimo. ¿Cuál es nuestro prójimo? Nuestro prójimo es nuestro próximo, el que tenemos más cerca. ¿Quién es el prójimo? El vecino, el hermano, el amigo o incluso esa persona que nos hace la vida imposible en el trabajo. Ese es nuestro prójimo, a ese es el que tenemos que amar. Pues este es el mandamiento que recibimos de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano.
Por eso tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a sí mismo. Vamos a ver cómo nos lo dice Jesús en San Juan, capítulo 13, versículo 34. En San Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús nos lo va a decir. Les doy un mandamiento nuevo. Miren lo que dice Jesús primero. Les doy un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque este mandamiento siempre es nuevo. Nosotros parecemos que nunca lo conocemos. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? Este mandamiento siempre es nuevo porque está sin estrenarse. Nadie quiere cumplir este mandamiento. Por eso siempre está nuevo, porque nadie lo usa. Este es el mandamiento nuevo que nosotros tenemos que usar, que tenemos que hacer. Les doy un mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Entonces Jesús muestra que el mandamiento nuevo es que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. ¿Y cómo es como Él nos amó? Sacrificándose por nosotros. No como el mundo enseña, que el amor es las relaciones sexuales, el amor es el placer, el amor es la pasión. No, eso no es amor. El amor es entregarse por el otro. Como dice San Juan 15:13, no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, la entrega. Y entonces aquí venía lo siguiente, que era lo que me decía el Señor. Me decía, primero, que Dios que había muchos mandamientos y era muy difícil, nadie los podía cumplir. Y dijo Jesús, no, Padre, eso está muy difícil, resumámoslos en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y al prójimo como a sí mismo. Y me sorprendió mucho que una persona que yo pensaba que estaba borracha, que no sabía, me dijera una cita textual. Es difícil conseguir una persona que le diga una cita textual como esa persona me la decía a mí. Y luego me dijo, yo soy Jesús. Aquí viene la segunda parte, que la tercera parte. Primero amar a Dios sobre todas las cosas, luego amar al prójimo. Pero ¿cómo hacemos nosotros para amar al prójimo? En sacrificio. Porque el amor más grande es la entrega. Como decía Juan 15:13, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ese es el amor más grande, ¿sí? La entrega. Pero vamos a ver ahora en el juicio final cómo vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados por el amor, por la entrega a nuestro prójimo, por la caridad. Vamos a ver cómo lo dice San Mateo capítulo 25, versículo 31. San Mateo 25, 31 nos explica desde el principio cómo va a ser el juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia. Él separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Escuchen, aquí viene el 35. ¿Qué es amor? Hacer lo siguiente, escuchen. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Aquí viene lo importante. El versículo 40. El rey responderá, en verdad les digo. Cuando dice en verdad, significa que es verdad, que no es mentira. Cuando dice en verdad es porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Como decía Efesios 5:1, el camino del amor, ese es Jesús, el camino del amor. Pero también es la verdad, nos va a decir la verdad. Cuanto lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. El rey responderá, lo repito, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Esto es lo que me decía el Señor. Me decía que le diera algo para comprarse ropa. Y aquí dice,
Yo pensé eso cuando decía, estuve desnudo y me vestiste. ¿Cuándo te vestimos? Y luego él me decía, yo soy Jesús, yo me llamo Jesús. Yo quedé muy sorprendido, porque ¿quién es Jesús? Esa persona pobre. ¿Quién es Jesús? Esa persona que está en la calle, que no tiene que comer, que no tiene que vestir, que no tiene hospedaje. Ese es Jesús. Esa es la explicación más grande de quién es Jesús. Me acuerdo una historia de una señora que decía, Jesús le dijo, yo la voy a visitar en su casa. Y resulta que la señora limpió la casa, la arregló, preparó la mesa, hizo un gran banquete y dijo, voy a esperar a Jesús. Desde la mañana se paró temprano, tenía todo listo para esperar a Jesús. Y resulta que llegó un pobre a pedirle. Y ella le dijo, uy, váyase de aquí que va a venir Jesús y usted me está haciendo aquí que la casa se vea fea. Lo sacó corriendo. Después llegó una mujer embarazada que necesitaba que comer. Y le dijo, señora, ¿no será que usted tiene que comer? No, vaya de aquí porque me viene una visita muy importante y usted me está haciendo estorbo. Después llegó otro pobre que le pidió ayuda. Y ella, no, váyase de aquí. Resulta que ella se quedó esperando y nunca le llegó nadie. Entonces después, al otro día, señor, ¿pero qué pasó? ¿Usted por qué no me fue a visitar? Y le dijo el señor, yo fui a visitarla en ese pobre que le fue primero, luego en la mujer embarazada y luego en ese otro pobre y usted no me atendió. Y la señora decía, ay, ¿cómo yo no voy a atender a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó? Ella no entendió quién era Jesús. ¿Cómo hacemos para entender quién es Jesús? Esa persona que es humilde, esa persona que es pequeña. ¿Por qué? Porque el versículo 40 dice, el rey responderá, en verdad les digo que cuanto lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Pero también hay un problema. ¿Cuál es el problema? Que le dirá a los que estén a su izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. ¿Cuántas veces tantas personas tienen hambre y nosotros preferimos botar la comida? Y por eso el Señor nos reclama, tuve hambre y ustedes no me dieron de comer mientras se les podría la comida. Tuve hambre y ustedes no me dieron de comer mientras les sobraba la comida. Y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado. Y miren lo que dice, encarcelado. Imagínense usted ver a Jesús en un preso. ¿Quién es un preso? Piense usted, ¿quién es un preso? Claro, ciertamente muchos presos están ahí injustamente, pero la mayoría de los presos o algunos presos son personas malas, personas drogadictas, personas borrachas, personas asesinos, violadores, las personas que uno piensa que son los más malos. Ahí está Jesús, en esas personas que necesitan de Dios, que tienen un espíritu que no conoce de Dios. Esas personas que su espíritu necesita tanto de Dios, ahí está Jesús, en esos más pequeños. ¿Por qué? Porque esas personas están esperando una palabra de aliento. Esas personas no conocen de Dios, están esperando que le enseñemos. Ahí está Jesús en esas personas. Por eso dice, estuve enfermo y encarcelado. Jesús está encarcelado. Jesús está enfermo. Jesús está en las calles. Ese es Jesús. Esa es la explicación más grande de quién es Jesús. Pensamos que Jesús está en otro lado y Jesús lo tenemos cerca. Jesús dijo en Mateo 28:20, yo estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Y también Jesús dijo, los pobres siempre estarán con ustedes. Jesús está siempre con nosotros en los más pobres y nosotros no lo reconocemos. Jesús está siempre con nosotros en los enfermos, en esas personas que están en los hospitales. Ahí está Jesús. Imagínense, queridos hermanos, que nosotros creyéramos que Jesús está en el más pobre, en el más enfermo y en el encarcelado. ¿Cómo atenderíamos nosotros a esas personas? Ni siquiera nos damos cuenta que esas personas existen. Nosotros vamos por las calles y ni los vemos, los ignoramos. Y están en todas partes. Pónganse a dar cuenta ustedes, vayan por ahí, pero presten atención, miren por las calles, para que vean que van a encontrar más de una persona que es pobre, más de una persona que es drogadicta, más de una persona que es borracha, más de una persona. Y ahí está Jesús, entre nosotros, y no lo vemos. ¿Quién es Jesús? El humilde. Nosotros pensamos que Jesús es el presidente, que son los poderosos, y Jesús está en lo humilde. Ese es Jesús. Encarcelado, y no me visitaron. Estas preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado, y no te ayudamos? El rey responderá, en verdad les digo, que siempre
que no lo hicieron, ¿escucharon? Siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Hay un castigo y una recompensa, un cielo y un infierno. ¿Quién gana el cielo? El que atiende a Jesús aquí en la tierra. ¿Quién atiende a Jesús aquí en la tierra? El que atiende a ese más pequeño de mis hermanos, porque todo cuanto le hacemos a esas personas más pequeñas de mis hermanos, a mí me lo hicieron. Ese es Jesús. Ustedes dejaron de hacerlo por mí. En verdad les digo, lo repito, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno, y los buenos a la vida eterna. Entonces hay una vida eterna y hay un castigo eterno. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a la vida eterna? Reconociendo a Jesús aquí en la tierra, en los más pobres, en los más necesitados y sirviéndole. Siempre hay que ayudar a los más necesitados y a los más pobres. Entonces, nosotros no podemos conformarnos con ayudar poco. Porque una vez yo le estaba diciendo a una persona, le decía esta explicación, que tenía que ayudar a las personas y que esto era algo muy complicado, que teníamos que hacerlo. Y la persona me decía a mí, no, pero es que eso no es complicado, eso yo lo hago y es fácil, es fácil. Yo siempre ayudo, yo siempre hago esto, yo siempre hago aquello. Y entonces esa persona me decía eso y yo le decía, ah, sí, sí, yo ayudo. Y por ejemplo, si yo veo a alguien en la calle, yo digo, no, esta persona a lo mejor se gastará eso en vicio, mejor prefiero darle comida. Y yo le decía, ah, ya, está bien. Y entonces yo le preguntaba a esa persona, pero para usted es fácil, pero usted sabe que es difícil. No, eso es fácil. Entonces yo le decía, ah, es fácil, sí es verdad, porque si usted va a ayudar a una persona y usted tiene 5 pesos o $1, usted lo puede ayudar y es fácil. Pero entonces póngase lo más difícil usted misma. No es fácil, ayúdelo con $10 o con 20 pesos. No, pero todavía es fácil. Ah, bueno, ayúdelo con $100 o 100 pesos. No, pero todavía es fácil. Entonces ayúdelo más, ayúdelo con $1000 o con 1000 pesos o con 1 millón de pesos. Ayúdelo con $100,000, ayúdelo con una casa. Eso es ayudar. ¿Por qué? Porque es difícil. Y si para usted o para mí es fácil, es porque todavía nos falta ayudar. Porque acuérdense lo que decía Jesús. Yo les aseguro que esa viuda pobre dio más que todos aquellos. Porque para aquellas personas era fácil dar de a poquito, de a migajitas. Pero esa viuda pobre dijo que dio lo que necesitaba para vivir. Eso es lo importante de la caridad. Decía una persona, hay que dar hasta que duela. Nosotros tenemos que dar siempre la caridad que nos duela. No pensar que es fácil, sino dar y que nos duela un poquito. O sea, siempre dar bastante según nuestras posibilidades. Y nunca vamos a ser tan pobres que no podamos ayudar a alguien. Siempre podemos ayudar a alguien. Y si nosotros tenemos una casa, ya somos ricos. O si no, pregúntele a una persona de la calle que no tiene un techo, que no tiene dónde quedarse, que vive debajo de un puente, si no es rico uno que tiene una casa. Si nosotros tenemos algo que comer, ya somos ricos. O si no, pregúntele a una persona que no tiene nada que comer durante el día, durante la semana, durante el mes, si no somos ricos. Somos ricos porque tenemos más que esas personas pobres y por eso tenemos que dar. Siempre tenemos para dar. Incluso esas personas que son pobres son más generosas que nosotros, que somos pichirres y egoístas. Y es importante hacer la caridad. Y San Mateo, el mismo San Mateo, en el capítulo 6, versículo 1, nos explica cómo debemos hacer la caridad. No crean ustedes que la caridad se hace. Vamos a ver cómo se hace, vamos a ver. No les voy a decir, vamos a ver primero. Guárdense de las buenas acciones. Aquí la caridad, las buenas acciones, una acción buena, ¿sí? Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese caso no les daría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. ¿Qué es lo que dice San Mateo? Capítulo 6, versículo 1, que tenemos que guardarnos de las buenas acciones hechas para que las personas digan, uy, esa persona sí es buena, mire cómo ayuda. No tenemos que hacer las cosas así, tenemos que hacerlas en secreto. Dice, no les daría premio alguno que esperar su Padre que está en los cielos. Cuando ayudes a un necesitado, sabemos que tenemos que ayudar a los necesitados, ya lo vimos en San Mateo 25, 31 en adelante.
¿Por qué? Porque ese va a ser el juicio final y cómo nos va a juzgar Dios. Entonces tenemos que ayudar a los necesitados. Pero aquí dice cómo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de las trompetas. No imites a los que dan espectáculos en las sinagogas, en las calles, para que los hombres los alaben. Yo les digo que ya recibieron ya su premio. Cuando nosotros vayamos a hacer una limosna, no tenemos que ir con una trompeta diciendo, uy, yo voy a ayudar a aquella persona. O incluso al punto que llegamos a decir, uy, voy a ayudar a este, voy a ayudar a aquel, voy a ayudar a aquel, y al final no ayudamos a nadie. No tenemos que hacer eso. No tenemos que estar diciendo que vamos a ayudar. Tenemos que ayudar en secreto. Porque si decimos que vamos a ayudar, no vamos a recibir la recompensa del Padre que está en el cielo. En las calles, para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Entonces no podemos ir diciendo que vamos a ayudar porque las personas van a decir, uy, qué bueno es, ese es el premio. Que las personas digan, uy, qué bueno es, ese es el premio. Entonces ya recibieron su premio. Tú, cuando ayudes a un necesitado, tú y yo también, cuando ayudemos a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. ¿Qué significa que ni siquiera la mano izquierda sepa lo que hace la derecha? Significa que ni siquiera la persona que tenemos al lado va a saber la caridad que nosotros hacemos. Que nosotros hagamos lo posible para que nadie sepa la caridad que vamos a hacer. Claro, hay veces que es necesario que una persona sepa. Un ejemplo, hay un enfermo que está en camilla, en coma, que no tiene conciencia, y usted quiere ayudarlo con un dinero o con algo. Usted va a ir donde ese enfermo y va a decirle, mira, aquí le dejo la plata. Si ese enfermo ni lo escucha, ¿cómo va a hacer? A juro usted tiene que ir con el familiar y decirle, mire, yo quiero ayudar a este enfermo, pero él no tiene conciencia, entonces le dejo esta plata, pero que esto quede entre nosotros, que nadie sepa. Ahí usted está ayudando y usted no quiere que nadie sepa, pero no tiene opción. Tiene que hacerlo. No es que porque no le puedo dejar plata a esa persona no voy a ayudar. No hay que buscar excusas para no ayudar, sino soluciones. ¿Cuál es la solución? Buscar a esa persona cercana, decirle, mire, esto queda entre nosotros, que nadie sepa. Eso es limosna en secreto. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Esto es hacerlo en secreto. Tenemos que buscar la forma, porque también nosotros somos excelentes genios para no ayudar. Por ejemplo, vemos a una persona en la calle, no le voy a dar a este porque este se lo va a gastar en droga. Nos está pidiendo para comer. Y decimos, no, porque este se lo va a gastar en droga. Eso es un engaño. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer eso siempre hacemos eso y nunca ayudamos. Dios mira la intención de la persona, la intención del corazón. Si nosotros vemos a una persona que está en la calle y nos dice, deme algo para comer, una monedita para comer, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar, por ejemplo, $10 o 10 pesos y se los damos. Tome, aquí está para comer. Entonces, ¿para qué le dimos el dinero a esa persona? Para comer. Si esa persona se lo gasta en droga, se lo gasta en lo que sea, yo se lo di fue para comer. ¿Qué es lo que mira Dios? La intención de mi corazón. Yo le di ese dinero para que comiera. Dios anota $10 o 10 pesos que dio Benjamín para que comiera. Y se lo nota ya en el banco del cielo. Entonces, si nosotros ayudamos, Dios mira la intención. Si esa persona se lo malgasta, es problema de él, porque mi intención fue dar para ayudar. Entonces, asimismo, nosotros no podemos buscar excusas para no ayudar, sino siempre ver cómo ayudar a esa persona. Pero también, si nosotros podemos ayudar a esa persona con comida, podemos comprarle un mercado y dárselo, eso está bien. Sí, si no queremos darle dinero, pero lo importante es nunca dejar de ayudar y decir, no, es que esta persona se lo va a gastar. Bueno, entonces ayude a otra persona, pero hay que ayudar siempre. Y que su mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Entonces Dios mira la intención del secreto. Dios mira la limosna que se hace en secreto y mira la intención de uno hacerlo en secreto. ¿Por qué? Porque ahí sí el Padre le va a recompensar. Ahora vamos a ver qué es lo que dice San Lucas, capítulo 12, versículo 33. San Lucas, capítulo 12, versículo 33. Escuchen lo que dice San Lucas 12, 33. Vendan lo que tiene y repártanlo en limosnas. Son unas palabras muy difíciles de entender y de cumplir. Vendan, me acuerdo lo que decía la señora, no, eso es fácil. ¿Es fácil?
Ah, si es fácil, lea esto entonces. San Lucas 12:33. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Vendan todo lo que tienen y repártanlo en limosnas. Algunas personas dicen, no, pero Jesús se refería a no pegar los tesoros del corazón. No es literal. Sepan que cuando Jesús habla es literal. Vendan lo que tienen. Y les voy a dar un ejemplo. San Francisco de Asís. ¿Qué hizo San Francisco de Asís? Vendió lo que tenía y se los dio a los pobres. Y por eso San Francisco de Asís es San Francisco de Asís. Un gran santo. Demasiado grande. Casi que dicen que uno de los más grandes después de Jesús fue el que hizo más cosas. Dicen muchas personas. ¿Por qué? Porque él se tomó en serio esta palabra. Vendan lo que tiene y désenlo a los pobres. Y por eso hasta el día de hoy vemos que aman tanto a San Francisco los franciscanos y tiene tantos seguidores. ¿Por qué? Porque siguió el mandamiento de Dios, el del amor, el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. ¿Y a quién amó San Francisco de Asís? En ese momento a las personas más marginadas, al desecho de la sociedad, a las personas que nadie quería, a los leprosos, los abrazaba y los besaba, a los leprosos. Vendió todo lo que tiene y se entregó a los más pobres. Por eso Jesús dice, vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Y nosotros pensamos que no es literal. Sí es literal, tenemos que hacerlo. Ajá, pero si yo tengo una empresa y vendo la empresa, me voy a quedar en la quiebra y no voy a poder ayudar más. Si usted vende la empresa y le da a los pobres, se hizo un tesoro grande en el cielo. Ahorita lo vamos más adelante. Pero si usted no la quiere vender, también le da la opción Dios de que usted siga ayudando, pero no deje de ayudar y que la caridad duela. No que usted tenga una empresa que le genere bastante dinero y usted ayude con $1, con 10 pesitos. No, hay que ayudar de una forma que a uno le duela. Ayudar bastante. Entonces vamos a ver qué dice. Vendan lo que tienen y repartan la limosna. Otro ejemplo también. El mundo nos dice que no, que eso es de bobos ayudar. Mientras que si vemos los ejemplos de grandes personas que fueron influyentes, verdaderos influencers, que influenciaron para bien el mundo, el Señor Jesús no tenía nada. San Mateo 8:19. ¿Qué dice San Mateo 8:19? Para ver el ejemplo de Jesús. Porque Jesús todo lo que dijo lo cumplió. Y por eso Jesús es la verdad. Porque Él no solamente predicó. Por eso decía que predicaba como quien tiene autoridad y no como lo escriba. Porque Él no solo predicaba, sino que hacía todo lo que decía. Por eso San Mateo 8, versículo 19 nos va a decir por qué Jesús dice vendan todo lo que tiene. Porque Él ya lo había hecho. San Mateo 8, 19 dice, entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera. Otra vez nos repite lo mismo, que Jesús es el maestro por excelencia. Incluso los maestros le dicen maestro. Jesús, ¿quién es Jesús? Maestro por excelencia. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le contestó, los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. ¿Por qué Jesús dice, anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres? Porque Él ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. Nació humilde, nació en un pesebre y vivió humilde, vivió en un pesebre. San Lucas 2:7, ahí muestra el nacimiento de Jesús, el Hijo unigénito. ¿Quién es Jesús? Hijo unigénito. ¿Y quién es Jesús? El que nació en un pesebre, humilde desde su nacimiento, no tenía nada. Por eso dice, anda, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. San Francisco de Asís, cuando miró esto, lo hizo literal, así como lo había hecho Jesús, y por eso es grande San Francisco de Asís. La Madre Teresa de Calcuta, ¿qué hizo? Lo dejó todo, empezó de cero. Y miren, la Madre Teresa de Calcuta, son las hermanas Madre Teresa de Calcuta que van casi a todos los países del mundo, y ellos ni siquiera predican, ellas ni siquiera predican, solamente aman al prójimo. Y esa es la prédica más grande. E incluso la Madre Teresa de Calcuta en India la gente piensa que en la reencarnación, entonces si usted es una persona buena, usted reencarna en una persona rica. Y si usted es una persona mala, reencarna en una persona con una enfermedad. Entonces los enfermos lo dejan morir en las calles. ¿Por qué? Porque ese enfermo se lo merece. Eso es lo que ellos piensan. ¿Y qué es lo que hace la Madre Teresa de Calcuta? Los recogía. Las personas la insultaban, la ofendían hasta que ya no más. ¿Y qué era lo que ella hacía? Seguía curando las heridas sencillamente, tranquilamente. ¿Y por qué la Madre Teresa de Calcuta hacía eso? Por amor. ¿Y por qué por amor? Porque el amor más grande es el dar la vida por sus amigos. Y no solamente hay que amar a sus amigos, dar la vida por sus amigos, pero no solo dar la vida por sus amigos, sino también lo que dice San Lucas, capítulo 6, versículo 27. Ahorita volvemos para acá. Vamos a ver qué dice San Lucas. San Lucas capítulo 6, versículo 27. Yo les digo a ustedes que me escuchan. Jesús habla a ustedes
y a mí, que lo estamos escuchando hoy, si estamos escuchando esta enseñanza no es por casualidad, sino porque Jesús nos habla a través de su palabra. Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Imagínense, eso era lo que se tomaba en serio la Madre Teresa de Calcuta. Esas personas la ofendían, le decía que era el enemigo, que era lo peor de lo peor, y ella, calladita, los ayudaba, les curaba las heridas, los atendía con amor. Amen a sus enemigos. San Francisco de Asís lo ofendían, él tranquilamente lo seguía amando. Jesús, el Maestro, el camino, la verdad y la vida, lo mataban, lo crucificaban, le enterraban un clavo en la mano. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor tan grande. Amar a sus enemigos. Hagan el bien a los que lo odian. Esa persona que nos odia, tenemos que hacer el bien. A ejemplo de Jesús y de los grandes santos que hicieron el bien a los que los odiaban. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los maltratan. Bendigan a los que los maldicen. Esas personas que nos maldicen. Ese prójimo que tenemos que amar nos maldice. Tenemos que amarlo igual. Tenemos que bendecirlo. Rueguen por los que los maltratan. Tenemos que rezar por esas personas que nos hacen daño. Al que te golpee en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te arrebate el manto, entrégale también el vestido. Imagínense, al que los golpea, tenemos que presentarle la otra, no también golpearlo. Tenemos que quedarnos tranquilos y presentarle la otra. Al que te arrebata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide. Si esa persona le pide a usted para comer, usted le da para comer. Usted no se va a poner a pensar, esa persona se lo va a gastar en droga. Usted se lo da porque la Biblia dice, da al que te pide. Al que te pide, dale. Listo, no le ponga más lógica. Si la palabra de Dios dice, da al que te pide, tenemos que dar al que nos pide. No ponernos a pensar, ¿será que esta persona se lo va a gastar? No, tenemos que darle. Si queremos seguir pensando, bueno, comprémosle un mercado, compremos una comida y se la damos para que coma. Pero tenemos que dar al que nos pide. Y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Imagínense, al que le quita lo suyo, no se lo reclame. Aquí viene el secreto. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Debemos tratar a las demás personas, a nuestro prójimo, como nosotros queremos que nos traten. Traten a los demás como quieren que ellos les traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que les pueden atribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que éstos correspondan con algo. Otra vez vuelve Jesús. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Es importante saber eso. Cuando ayudamos a una persona de la calle o a una persona que queramos ayudar, que sabemos que tiene necesidad, incluso esa persona puede ser que nos diga groserías, que nos maldiga, pero igual tenemos que amarlo. A ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, al ejemplo de San Francisco, a ejemplo de Jesús. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. ¿Y por qué tenemos que hacer así? Vamos a ver. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. No tenemos que juzgar. No tenemos que estar criticando a las personas. No condenen y no serán condenados. No podemos mandar a nadie para el infierno. Perdonen y serán perdonados. Tenemos que perdonar al que nos ofende. Eso es amor. Eso sí es verdaderamente amor. Den y se les dará. Tenemos que dar porque nosotros somos administradores. Tenemos que dar ahorita que tenemos para que cuando nos llegue a faltar, nos den a nosotros. Se les echará en su delantar una medida colmada, apretada y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán ustedes medidos. ¿Qué significa? Que se nos dará se les echará en su delantar una medida colmada, apretada y rebosante. Que si nosotros ayudamos bastante, si nosotros ayudamos que nos duela, nos van a dar bastante. Pero si nosotros ayudamos poquito y pichirre, nos van a dar poquitico y pichirre. Entonces, por eso tenemos que ayudar bastante, que nos duela.
que nos duela la caridad. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Qué significa esto? El mundo le va a decir, usted es bobo, ¿cómo va a hacer usted eso? ¿Cómo va a ayudar? Yo me acuerdo y me costaba mucho. Yo tenía un compañero cuando estudiaba y yo le decía, porque mis papás me enseñaban eso, que había que ayudar al pobre y eso. Y yo consideraba que él era una persona que tenía, porque era el que tenía el mejor teléfono, el que tenía todo lo mejor, pues. Entonces yo le decía, mire, hay que ayudar a los pobres y eso. Y entonces el muchacho me decía, mire, pero ¿cómo yo voy a ayudar si, por ejemplo, mi papá se la pasó trabajando y esa persona no quiso hacer nada, no quiso trabajar y ahora es pobre y ahora sí tengo que ayudarlo yo mientras mi papá se mató trabajando, ahora sí mi papá lo tiene que ayudar y esa persona no trabajó? Pero Jesús dice eso, son ciegos que guían a otros ciegos. La lógica la tiene lógica lo que él dice, pero no tiene la verdad. Porque la verdad, ¿cuál es? Cristo. ¿Y qué es lo que nos enseña Cristo? Que tenemos que ayudar a esa persona que necesita. Y si un ciego guía a otro ciego, si nos ponemos a creer en esa lógica, vamos a ser ciegos. Y si nosotros enseñamos, no ayude mejor, vamos a ser ciegos guiando a otro ciego. Dice, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. Caerán en la condena. ¿Por qué? Porque no puede un ciego guiar a otro ciego. ¿Por qué? Porque los que ayudaron a los pobres, ¿se acuerda de Mateo 25:31? Vengan benditos de mi Padre al reino preparado, porque tuve hambre y me dieron de comer. Y a los otros que le decía, fuera de aquí, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces van a caer en ese castigo. ¿Por qué? Porque eran ciegos. Porque pensaron con lógica y no creyeron fue la verdad que los hubiera salvado. ¿Y cuál es la verdad? La enseñanza de Cristo. ¿Quién es Jesús? La verdad. ¿Quién es Jesús? El camino y la vida. Por eso tenemos que seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que nos enseña Jesús? Que tenemos que hacer obras de caridad. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, se parecerá al maestro. Tenemos que dejarnos formar por Jesús, que es el maestro por excelencia, como le dije hace rato. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? Aquí está lo que nosotros hacemos. Criticamos y decimos, no, ese se merece ser pobre, no lo va a ayudar. Criticamos y criticamos en vez de amar a nuestro prójimo. No podemos hacer eso. ¿Por qué miramos la pelusa que tiene el ojo de los hermanos y no vemos la viga? ¿Qué es la viga? Algo grande, una columna, algo muy grande que está en nuestro ojo, un pedazo grandote en nuestro ojo, y aquel que tiene una pelucita, a ese es el que criticamos, mientras no vemos los defectos que nosotros tenemos tan grandes. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo, si tú no ves la viga que hay en tu ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del ojo de tu hermano. Entonces no podemos estar criticando a los demás, sino tenemos que amar. Por eso siempre tenemos que amar y no ponernos a criticar. Vamos otra vez a San Lucas, donde estábamos. San Lucas capítulo 12, versículo 30 y 33. Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios. Mire, vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Tenemos que repartir en limosnas las cosas que tenemos. Y si no lo hacemos, entonces por lo menos tenemos que hacer una caridad que nos duela. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas. Aquí podemos ahorrar tesoro en el banco o ahorrar nuestros ahorros por ahí debajo de la cama. Pero ¿qué pasa? Se dañan de viejas, se rompen de viejas. En cambio dice el mismo Jesús, hagan junto a Dios bolsas que no se rompen de viejas. Esas bolsas no se van a romper. Si ayudamos con $1, se nos anota allá en el banco del cielo $1. Si ayudamos con $100, se nos anota allá en el cielo $100. Si ayudamos con $1,000, se nos anota en el cielo $1,000. Si ayudamos con $100,000, se nos anota en el cielo $100,000. Entonces, ¿cuánto queremos ahorrar? ¿Apenas $1 o queremos ahorrar todo lo que podamos? Tenemos que ayudar bastante y hacernos un tesoro grande allá en el cielo. Bolsas que no se rompen de viejas y reservas que no se acaban. Aquí se acaba la plata, pero allá no. Allí no llega el ladrón. Aquí puede ser que ahorremos mucho y nos roben, pero allá no hay ladrón. Y no hay polilla que destroce. Aquí ahorramos ropa y la ropa se daña con la polilla, pero allá no hay polilla que nos dañe la ropa. Por eso la ropa que nosotros tenemos, si nosotros tenemos un closet lleno de 1,000 camisas, de 100 camisas, de un chorrero de camisas y pantalones y tanta ropa, ¿y cuándo nos vamos a poner toda esa ropa? Nunca, siempre nos ponemos la misma. La ropa que tenemos en nuestro closet que no usamos es la ropa de aquellos pobres que necesitan, que pasan frío. Tenemos que sacar esa ropa de nuestro closet y dárselo a los pobres. ¿Por qué?
Porque ese pobre que está desnudo le pide a Dios y Dios sabe que nosotros tenemos ropa de más. Y eso va a ser el testigo de nosotros. Cuando nos muramos vamos a ver aquello que dice, estuve desnudo y no me vestiste. ¿Por qué? Porque quisimos atesorar ropa. ¿Para qué? Para nada, para que la polilla la dañe. En cambio, si nosotros le damos esa ropa a esas personas, nos estamos amontonando un montón de ropa allá en el cielo, un tesoro allá en el cielo, donde no hay polilla que se coma la ropa. Entonces es mejor guardar la ropa aquí en la tierra o guardarla allá en el cielo. Mejor es guardarla en el cielo. Entonces démosle la ropa a aquellas personas que están desnudas, a aquellas personas que necesiten. Tenemos que dar la ropa. Pero no podemos quedarnos con tanta ropa que nunca vamos a usar. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. No podemos hacernos un tesoro aquí en la tierra y estar amando esa riqueza, sino hagámonos un tesoro allá en el cielo y que nuestro corazón esté allá en el cielo, haciendo una riqueza en el cielo siempre. Y entonces así tendremos un tesoro grande que nunca se va a acabar. Y vamos a ver otra cita de la caridad, que es 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6. 2 de Corintios 9, 6 nos va a dar una enseñanza de, pero si yo ayudo, ¿no será que se me acaba? Porque yo puedo ayudar, pero ¿y si yo ayudo y me quedo sin nada? Vamos a ver si cuando uno ayuda uno se va a quedar sin nada. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 9:6. Miren, tenemos que mirar, vamos a ver qué es lo que tenemos que mirar. El que siembra con mezquindad, ¿qué significa con mezquindad? Con pichirrés, con egoísmo. El que siembra con egoísmo cosechará. El que siembra con mezquindad cosechará. Si uno siembra pichirremente, recibirá pichirremente. Si uno siembra poco, cosechará poco. Si uno ayuda poco, recibirá ayuda poco. Se está haciendo un poco tesoro en el cielo. Y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. ¿Cómo tenemos que hacer la caridad? Sin calcular, bastante. Sin calcular es mucho. No ponernos a decir, pero es que mire, esto no me va a alcanzar. No, tenemos que sembrar sin calcular, ayudar sin calcular. Cosechará también fuera de todo cálculo. Y así vamos a cosechar fuera de todo cálculo. Cada uno de según lo que decidió personalmente. Al final, la decisión es personalmente. Yo les he dicho lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si ayudamos a esa persona pobre, estamos ayudando al mismo Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa persona pobre que necesita de la ayuda de nosotros. ¿Cómo no lo vamos a ayudar para que luego Él nos ayude a nosotros allá en el cielo? Él nos salvó de nuestros pecados. ¿Acaso no merece que lo ayudemos? Claro que sí lo merece. Por eso tenemos que ayudarlo. Pero al final, cada uno según lo que decidió personalmente. Tenemos que hacer lo que deseamos personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Pues Dios ama al que da con alegría, quien da con corazón alegre. Tenemos que ayudar con un corazón alegre. No podemos ayudar de mala gana. Uy, voy a ayudar porque mi mamá me mandó. Uy, voy a ayudar porque mi esposo está loco y me quiere ayudar. Puede ser que usted vaya a decirle a su esposa o a su esposo, mire, o a su papá o a su mamá, mire, vamos a ayudar. Y uy, no, y obligado. No. Obligado no. Tenemos que ayudar con libertad. Lo que cada uno decidió personalmente, no de mala gana o a la fuerza. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Y escuchen bien lo que pasa. Pero ¿cómo hago para yo ayudar si me voy a quedar sin nada? Y poderoso es Dios para bendecir de 1000 maneras. Dios nos va a bendecir de 1000 maneras. De modo que nunca le falte nada. Si nosotros ayudamos sin preocuparnos, no nos va a faltar nada. De modo que no le falte nada. Y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. De modo que nunca le falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Entonces Dios siempre nos va a dar en abundancia hasta el punto que vamos a poder seguir cooperando, poder seguir ayudando. Nosotros ayudamos y no se nos acaba porque Dios nos ayuda más para que podamos, para que nos bendice, ¿cómo es que dice? Para bendecir, y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras. Dios nos da mucho y nos bendice de 1000 maneras. Y con esa bendición que nos da, podemos seguir ayudando más y podemos seguir teniendo. De modo que nunca le falte nada. ¿Ves? Nunca le va a faltar nada. Y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. La Escritura dice, repartió, dio a los que tenían hambre. Sus obras buenas. Mire, la Escritura dice, repartió. Tenemos que repartir. Dio a los que tenían hambre. Tenemos que dar a los que tenían hambre. Sus obras permanecen para siempre.
Sus obras permanecen para siempre. Esas obras de ayudar permanecen para siempre. Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va a comer, les dará también a ustedes la semilla y la multiplicará y hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den con generosidad. Sean ricos en todo, ¿qué significa? Que si tenemos que ser ricos en las obras buenas, tenemos que ayudar de verdad bastante, no poquito. Den con generosidad, no tenemos que dar con tacañez, sino con generosidad, no con pichirres y egoísmo, o no para que los demás nos miren, sino dar con alegría. Den con generosidad y nosotros lo transformaremos en acciones de gracias. Entonces tenemos que ayudar al más pobre y saber bien que lo que dice el capítulo 8, y poderoso es Dios para bendecirlos de mil maneras, de modo que nunca le falte nada. Si nosotros damos, vendemos todo lo que tiene, lo damos, nunca nos va a faltar nada. Y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Y Dios nos va a ayudar para que podamos seguir ayudando en toda obra buena. Entonces eso es importante de ayudar. ¿Quién es Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es Jesús? El maestro por excelencia. ¿Quién es Jesús? El más pobre, el más humilde. ¿Quién es Jesús? Como decía aquel señor, Jesús es aquel que dijo, no, Padre, los mandamientos están muy difíciles, vamos a resumírselo en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Nosotros, ustedes y yo, no hemos visto a Jesús, pero podemos escuchar de quienes vieron. Vamos a ver primero en visiones, quienes vieron en visiones a Jesús, y luego vamos a ver aquellos que lo vieron presente. Vamos a ver qué dice el profeta Isaías. El profeta Isaías fue la persona que profetizó sobre el Mesías. El profeta Isaías, el capítulo 53, versículo 7, nos muestra quién es Jesús. Capítulo 53, versículo 7. Escuchen bien. Fue maltratado. Ese fue Jesús, el que fue maltratado. Y él se humilló y no dijo nada. Una persona humilde que se humilló desde su nacimiento. Nació en el pesebre, Lucas 2:7, en una pesebrera. ¿Qué es una pesebrera? Una pesebrera es donde hay animales, donde hay monte, donde hay estiércol de los animales, un lugar sucio que carece de todo recurso para que nazca un niño. Ahí nació, en lo humilde. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una ovejita que era llevada al matadero. Así fue llevado Jesús. Como la oveja muda cuando la esquilan, como una oveja cuando le cortan la lana. Se queda quietica, mansitica, humilde. Así era Jesús. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Murió por los pecadores. Ese es Jesús, el que murió por los pecadores, humilde desde su nacimiento hasta su muerte. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que no cometió violencia. ¿Quién es Jesús? Una persona de paz, la paz. Jesús, amor, paz, humildad. Ese es Jesús. Ni nunca salió mentira de su boca. ¿Quién es Jesús? La verdad. Nunca salió mentira de su boca. Ese es Jesús. Entonces aquí vemos una persona que profetizó quién es Jesús, la persona humilde, la verdad. Y Jesús fue esa persona humilde que enmudecía y no abría la boca para defenderse. Es importante la humildad. Y por eso Jesús nos da la enseñanza, el camino de la humildad, así como San Francisco de Asís. Y también Jesús dijo, quien quiere ser grande, que se haga servidor de todos. Por eso Él se puso al servicio de todos. Siendo el más grande, nació como el siervo de todos y quiso lavarle incluso los pies a sus discípulos. ¿Por qué? Porque es una persona humilde y nos enseña a ser humilde. ¿Y por qué es humilde? Por amor a las personas. Por eso es importante la humildad para poder ser amorosos, porque si no tenemos humildad vamos a ser soberbios y no vamos a tener amor. Por eso tenemos que ser humildes para poder amar. Y luego vamos a ver quién es Jesús por una persona que sí lo vio. Bueno, no, por una persona que sí lo vio, no, vamos a ver por varias personas que lo vieron. San Juan capítulo 1, versículo 34, primero. San Juan 1, 34. Vamos a ver quién es Jesús.
Nosotros no lo vimos, pero vamos a ver a alguien que sí lo vio. San Juan 1:34. Sí, yo lo he visto. ¿Ven que sí lo vio? Nosotros no lo vimos, pero vamos a ver a alguien que sí lo vio. Sí, yo lo he visto. Él sí lo vio. Y declaro. Vamos a ver qué dice. Él lo vio y declara. Él lo vio y dice. Vamos a ver qué dice. Que este es el elegido de Dios. Sí, yo lo he visto y declaro que este es el elegido de Dios. ¿Quién es Jesús? El elegido de Dios. ¿Elegido para qué? Elegido primero para traer el mensaje de Dios. Eso lo podemos ver en San Juan. Vamos a leerlo rapidito. San Juan, capítulo 12:49. San Juan 12:49. San Juan 12:49. Mire, vamos a ver quién es Jesús. Aquí habla Jesús. Porque yo no he... Es el elegido de Dios. El elegido de Dios, vamos a ver para qué. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Dice que Jesús está hablando, dice que Él no habla por la propia cuenta de Él, sino que el Padre al enviarme es el elegido de Dios porque es el enviado de Dios. Me ha mandado lo que debo decir y cómo debo decir. Es el elegido de Dios para traernos el mensaje de Dios. Porque dice, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que tengo que decir y cómo debo decir. Entonces Jesús vino a decirnos el mensaje de Dios y cómo debía decirlo. Yo sé que su mandato es vida eterna y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Todo lo que dijo Jesús fue lo que el Padre le mandó a decir y cómo lo debía decir. Por eso en la Biblia, por eso creemos cuando se lee la Biblia que es palabra de Dios, porque es el mensaje de Jesús, que es todo lo que Jesús tenía que decir y tal y como lo tenía que decir. Por eso San Juan dice, muchas otras cosas hizo Jesús, pero estas se escribieron para que crean. Solo estas se escribieron. ¿Por qué? Porque Jesús dijo las cosas, ¿cómo es que dice? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo decir. Ese es Jesús, el que ha hablado de parte de Dios. Todo lo que tenía que decir y cómo tenía que decirlo, lo dijo. Y por eso, lo primero que dijo fue lo del amor. Eso fue lo importante, el resumen de los mandamientos. Eso fue una de las enseñanzas más importantes, que es el amor, hasta el punto que dice que Dios es amor. Entonces vamos a ver, ¿quién es Jesús? El elegido de Dios. ¿Para qué? Para traernos el mensaje de Dios, el mensaje del amor. Luego vamos a ver, eso lo dijo una persona que sí lo había visto. Ahora vamos a ver otra persona que también lo vio. El versículo 38. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Le contestaron, Rabí, que significa maestro. ¿Quién es Jesús? El maestro. Ese es Jesús, el maestro por excelencia. Ahora vamos a ver el 41. Encontró primero a su hermano Simón, que le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa Mesías? Mesías significa Salvador. Lo mismo que Jesús. Mesías significa Salvador. ¿Y qué significa el Cristo? Hemos encontrado al Mesías. ¿Quién es Jesús? El Mesías. ¿Qué es Mesías? Jesús. ¿Qué es Jesús? Salvador. Mesías es el Salvador. ¿Quién es Jesús? El Salvador. ¿Qué significa el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Ungido, elegido de Dios. Entonces, Cristo, ¿quién es Jesús? Jesús es el escogido de Dios para salvarnos. Tal y como lo dice, como lo leímos hace rato, pero lo volvemos a leer, porque ahí lo dice mejor. Efesios 5:2. Sigan el camino del amor. Jesús es el camino del amor. A ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, ¿quién es Jesús? El elegido de Dios para salvarnos de nuestros pecados. Y ahora vamos a ver el 49. Otra explicación de quién es Jesús. El versículo San Juan 1:49. Natanael exclamó, Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Primero, Jesús, ¿quién es? Maestro por excelencia. ¿Quién es más Jesús? El Hijo de Dios. ¿Qué significa que es el Hijo de Dios? Que es Dios.
Porque el hijo de una persona es persona también. El hijo de un hombre es hombre. Entonces, ¿qué es el hijo de Dios? Dios. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Y también Jesús es el rey de Israel. Por eso incluso cuando murió le pusieron, este es el rey de los judíos sobre su cabeza. Este es el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque Él es el rey de Israel. Y entonces vamos a ver, Jesús, hijo de Dios. ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios. Al ser hijo de Dios, Jesús es Dios. Puede ser que algunas personas piensen que Jesús no es Dios, entonces vamos a verlo. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús es Dios? San Juan, capítulo 20, versículo 28. San Juan 20, 28 nos dice que Jesús es Dios. San Juan 20, 28. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Tomás exclamó a Jesús, tú eres mi Señor y mi Dios. Entonces está diciendo que Jesús es Dios. Otra persona dice, sí, pero no, en el cuerpo no. Jesús no es Dios en el cuerpo. Entonces vamos a ver lo que dice Colosenses 2:9. Para ver que Jesús es Dios. Cuando vino al mundo como hombre, también es Dios. Colosenses 2:9. En Él, en Jesús, ¿sí?, reside toda la plenitud de Dios. En Jesús reside toda la plenitud de Dios corporalmente. En Jesús está toda la plenitud de Dios corporalmente. Por eso Jesús es Dios. Y nuestro Dios es tan grande, pero tan grande, y como lo expliqué desde un principio, Jesús es Dios. Y Dios es amor. Y como Jesús es Dios y Dios es amor, Jesús nos amó tanto que quiso quedarse con nosotros. Jesús quiso quedarse con nosotros. Por eso en San Mateo 28, 20, San Mateo 28, 20 dice, y enseñándoles a cumplir todo lo que les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Jesús se quiso quedar con nosotros, pero aquí viene algo muy importante. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. San Francisco de Asís decía que lo contrario al amor es la posesión. Entonces, para Dios amarnos, tenía que darnos la libertad de escogerlo a Él. Porque si Dios nos creaba solamente para amarlo, entonces ya no sería amor, sería posesión. Dios nos ama y por eso nos deja en libertad. ¿Cuál es la libertad? Que nosotros tenemos la libertad de buscarlo a Él o no buscarlo a Él. Tenemos la libertad y por eso Él nos ama, porque nos deja en libertad. Y para ver lo que es el amor en libertad, podemos ver lo que dice 1 Corintios 13:8. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 13:8. Ahí explica bien lo que es el amor. Y vamos a ver cómo Cristo nos amó tanto. 1 Corintios 13:8. Cómo Cristo nos amó tanto que se quiso quedar con nosotros. Vamos a ver. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser. Callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto. Vamos a ver el 4, para ver qué es el amor. El amor es paciente. El amor es paciente. ¿Qué es el amor es paciente? Dios es amor, por eso Dios es paciente con las personas pecadoras que lo ofenden y lo ofenden y lo ofenden y decimos, ¿por qué esa persona sigue viva? Porque Dios es paciente y le da otra oportunidad. Y como Dios es paciente, nosotros también tenemos que ser pacientes, tenemos que soportar con paciencia los defectos de los demás. Puede ser que el prójimo como que sea complicado, pero nosotros tenemos que amarlo de todas maneras, tenemos que ser pacientes y amarlo en paciencia, porque eso es amor. El amor es paciente y muestra comprensión. Nos colocamos en los zapatos de esa persona tal y como Dios se pone en los zapatos de esa persona que es malvada. ¿Por qué? Porque Dios busca la conversión y trata de que esa persona, aunque sea mala, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Por eso Dios siempre busca la salvación de la persona y es comprensión. Y nosotros así tenemos que comprender a nuestros hermanos, poner en los zapatos de esa persona y tratarlo con amor. El amor no tiene celos. Aquí viene lo importante, lo que le explicaba de la posesión. El amor da la libertad, por eso Dios nos da la libertad. No aparenta ni se infla. El amor no se puede fingir, ni puede ser orgulloso. Se infla, que se cree más que los demás, no. Ni tampoco es apariencia.
no es algo que se aparente, es algo real. No actúa con bajeza, no actúa con bajeza es que no es traicionero, no traiciona, ni busca su propio interés. El amor no se acaba, no es interesado, no se deja llevar por la ira. El amor no va con la ira. ¿Por qué? Porque la ira hace lo que quiere, en cambio el amor se doblega y olvida lo malo. El amor perdona, olvida lo malo, no se alegra de lo injusto. Por eso Dios no es injusto. Dios busca incluso a la persona que es mala que se convierta. Es tan justo Dios que busca que una persona se salve. No quiere que se condene esa persona, sino que se goza en la verdad. El amor se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Aquí viene algo muy importante, el versículo 7, 1 Corintios 13:7. Perdura a pesar de todo. ¿Qué significa que perdura a pesar de todo? Que el amor nunca se acaba. Hay muchas parejas que dicen, ay, se acabó el amor. No, se acabó la pasión, se acabó el placer, pero el amor no se acabó. ¿Por qué? Porque el amor es el sacrificio. Amar es hacer por esa persona cosas que nos cuesten, pero hacerlo por amor. Por ejemplo, pero también aplica, esto del amor aplica con las parejas que son casadas. Un ejemplo, una pareja que es casada y tiene el marido que es bastante amargado. Entonces esa persona con paciencia soporta a ese marido por amor a Dios. Eso es amor, porque lo soporta por amor a Dios. Todos los defectos de esa persona lo soporta por amor a Dios, siempre y cuando las personas estén casadas por la iglesia. Porque si están casadas por la iglesia, es amor. Pero si no están casadas por la iglesia, no es amor, es masoquismo. Está aguantando, pero no es por amor a Dios, sino solamente por aguantar a las personas. No es amor. Amor es soportar por amor a Dios. Entonces, por eso dice, el amor lo soporta todo. Lo cree. Perdura a pesar de todo. Perdura a pesar de todo. Primero, dura siempre, nunca se acaba. Eso que dicen que el amor se acaba, no, el amor no se acaba. Se acabó la pasión, el placer, otra cosa sí, pero el amor no, el amor nunca se acaba. Lo cree todo. ¿Qué es que lo cree todo? Que usted le cree a esa persona, aunque usted dice, uy, como que no me convence, pero si usted lo ama, usted le cree todo. Lo espera todo. ¿Qué es lo espera todo? Que usted tiene la esperanza que esa persona algún día cambie. ¿Qué es lo espera todo? También que si nosotros amamos a Dios, esperamos lo que Él nos prometió también. Me voy a prepararles un lugar para donde yo esté, también estén ustedes. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, si no fuera así no se lo hubiera hecho. ¿Y qué esperamos nosotros? El cielo. ¿Y qué es el cielo? Lo que dice 1 Corintios 2:9. Eso es lo que esperamos. Lo que dice 1 Corintios 2:9. Vamos a ver qué dice. Recuerden la escritura. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, si amamos a Dios, Dios nos tiene preparado un lugar y nosotros esperamos ese lugar que es tan grande que no se puede explicar con palabras, porque ni un ojo vio. Imagínense, nosotros vemos cosas grandiosas, bonitas, oro, un castillo de oro, cosas hermosas, ¿sí? Pero esto es tan grande que ni siquiera el ojo vio, ni el oído oyó. Podemos escuchar canciones bonitas, pero imagínense, esto es tan bonito que ni siquiera el oído ha oído eso. Ni por mente humana ha pasado. Nuestra mente es muy grande. Tantas cosas grandiosas que hace el hombre a lo largo de la historia. Hace las cámaras fotográficas, los aviones, los cohetes para ir al espacio. Tantas cosas tan grandes que hace con la mente. Imagínense esto, ni por mente humana ha pasado. Las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Entonces, si nosotros amamos a Dios, Dios nos prepara un lugar hermoso, un lugar que no se puede expresar con palabras de lo bonito que es. Entonces, ese lugar es para las personas que lo aman. Y por eso nosotros lo esperamos todo y lo soporta todo. Soportamos a los demás con paciencia por amor a Dios. El amor nunca pasará, el amor nunca se acaba. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y luego vamos a ver el versículo 13 donde dice, ahora pues son válidas la fe, la esperanza. ¿Qué es la fe? Creer en la palabra de Dios. La esperanza. ¿Cuál esperanza tenemos? De ir al reino de los cielos. Y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Entonces aquí está lo importante del amor. Y entonces el amor de Jesús fue tan grande que quiso quedarse con nosotros. Vamos a ver cómo Jesús
quiso quedarse con nosotros. Como yo les explicaba, el amor es en libertad. Nosotros tenemos que escoger que Cristo se quede en nosotros. Cristo quiso quedarse con nosotros, pero es amor, entonces es libertad. Entonces por eso Cristo dejó que nosotros quisiéramos por voluntad propia quedarnos con Él. Porque si Cristo quisiera obligarnos a quedarnos con Él, ya no sería amor. Entonces por eso nos da la libertad a que lo busquemos, a que queramos quedarnos con Él aquí en la tierra, para luego en el cielo quedarnos con Él eternamente. Y si no queremos quedarnos con Él aquí en la tierra, entonces no queremos estar en el cielo eternamente con Él y vamos a estar ausentes de Él eternamente. Y eso es lo que es el infierno. La mayor tristeza, ¿por qué? Porque no estamos con Jesús, sabiendo que hay personas que sí están con Jesús porque estuvieron con Él en la tierra. Entonces Él se quiso quedar con nosotros, solo falta que nosotros nos quedemos con Él. Vamos a ver cómo se quiso quedar con nosotros. San Lucas, capítulo 24, versículo 17, vamos a ver del 17. San Lucas 24, 17. Vamos a ver cómo se quiso quedar Cristo con nosotros. San Lucas 23, 13. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iba conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Jesús ya había resucitado y se le apareció a 2 discípulos que iban caminando, pero ellos no lo podían reconocer. Al llegar cerca del pueblo, aquí es donde viene lo que les voy a decir. Jesús quiso quedarse con nosotros, vamos a ver cómo. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron. Escuchen lo que le pidieron los discípulos. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros. Aquí está la petición de los discípulos. Quédate con nosotros. Ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. ¿Qué le pidieron los discípulos? Aquí está lo importante. Jesús tanto nos amó que se quiso quedar con nosotros. ¿Por qué? Porque los discípulos dijeron, quédate con nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Entró pues para quedarse con ellos. Y mientras estaban a la mesa con ellos, tomó el pan. Aquí viene lo importante. Tenemos que prestar mucha atención a lo que dice. Tomó el pan. Supongamos que este es el pan. Tomó el pan. Jesús tomó el pan. Pronunció la bendición en el pan. ¿Sí? ¿Quién fue que pronunció la bendición en el pan? Lo partió. ¿Qué partió? El pan. Y se los dio. ¿Qué les dio? El pan. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. ¿Para dónde desapareció? ¿Se fue Jesús? No se pudo haber ido porque decía, entró pues para quedarse con ellos, en el versículo 29. Entonces, si entró para quedarse con ellos, ¿dónde desapareció? En el pan, en el alimento. ¿Dónde se quedó? En el pan. Jesús entró para quedarse con ellos. Cuando partió el pan, lo reconocieron, pero él desapareció. ¿Por qué? Porque se quedó en el pan. Y ahí fue donde lo reconocieron. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron unos a otros, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Entonces en el versículo 35 dice, ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Y entonces desapareció. ¿Por qué? Porque se quedó en el pan, en el alimento. Jesús quiso quedarse con nosotros en el alimento del pan. Y cuando Él lo parte, desaparece y se queda en el pan. ¿Y cómo así que se quedó en el pan? Pues vamos a ver qué dijo Jesús en este mismo libro, en San Lucas, pero vamos a ver los 2 capítulos antes. San Lucas 22, 19. Jesús lo dijo de vivo, aquí ya lo hizo en práctica, aquí ya mostró cómo se iba a quedar con nosotros, pero ahora vamos a ver cuando lo dijo, cuando lo explicó San Lucas, porque no entendemos, vamos a ver por qué lo quiso hacer así, por qué quiso quedarse con nosotros en el pan. Vamos a ver lo que dice San Lucas 22, 19. San Lucas 22, 19 dice, después tomó pan, otra vez, lo mismito que hace rato, tomó pan, supongamos que esté el pan, tomó pan, y dando las gracias lo partió, lo mismo, lo partió y se los dio de nuevo, diciendo, esto es mi cuerpo,
que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿A qué se refiere con que es el cuerpo? Esto es mi cuerpo. Tomó pan, agarró el pan, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo. Está diciendo que ese pan es su cuerpo. Aquí lo está diciendo. Y en aquella cita, en San Lucas 24:31 en adelante, ahí muestra que él desapareció porque se quedó en el pan. Pero aquí, ahí ya era en la práctica, pero aquí lo está diciendo, esto es mi cuerpo. Este pan es el cuerpo de Jesús. Esto es, o sea, ese pan es él, Jesús. Esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces dijo, esto es mi cuerpo, el pan. Vamos a verlo más claro todavía. En San Juan, capítulo 6, vamos a leerlo desde el versículo 47. ¿Cómo así que ese es su cuerpo? Jesús, explíquenos bien porque como que no entendemos. En verdad les digo. Cuando dice Jesús en verdad, es porque es verdad lo que está diciendo. En verdad les digo. El que cree tiene vida eterna. ¿Queremos tener vida eterna? ¿Qué tenemos que hacer? Creer. ¿Por qué? Porque dice, el que cree tiene vida eterna. ¿Qué tenemos que creer? Vamos a ver. Sigamos. 48. Yo soy el pan de vida. Jesús está diciendo que Él es un pan, un alimento de vida. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen al pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Muestra que nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, sí, pero murieron. Eso era un símbolo. Pero ahora viene lo real. Aquí tienen al pan que ha bajado del cielo, para que lo coman y ya no mueran. Jesús es el pan bajado del cielo, para que lo comamos y no muramos. Otra vez lo repite. El 51, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Jesús dice que Él ha bajado del cielo y que es un pan, un alimento. El que coma este pan vivirá para siempre. Tenemos que comerlo, tenemos que comer ese pan. El pan que yo daré es mi carne. ¿Cuál es el pan? La carne. El pan que yo daré es mi carne. Jesús da ese alimento que es su carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí. Aquí estamos nosotros con nuestra lógica pensando cómo explicar esto. ¿Cómo hacemos para entender esto? Los judíos discutían entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer carne? ¿Ven? Ellos entendían que Jesús se refería a que teníamos que comer su carne. Y ellos pensaban, ¿pero cómo hacemos para comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Tenemos que comer su carne, tenemos que beber su sangre. ¿Pero cómo hacemos eso? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come, ¿qué significa verdadera? Que es una comida de verdad. Su carne hay que comerla, es una comida de verdad. Mi carne es verdadera comida, significa que es una carne que tenemos que comer, un alimento que tenemos que comer. Es verdadera comida, de verdad es comida su carne. Y mi sangre es verdadera bebida. Ahora entienden por qué Jesús desapareció y se quedó en el pan, para mostrarles que realmente lo que Él decía aquí, lo hizo allá. En realidad, aquí lo decía en teoría, allá lo hizo en práctica. Él partió el pan y desapareció, pero Él entró para quedarse con ellos. ¿Dónde se quedó? En el pan. Por eso dice que es verdadera comida. Ese pan verdaderamente es su carne y verdaderamente es su sangre. Entonces, tenemos que comer. ¿Por qué? Porque el 54 dice, el que come mi carne, ¿qué tenemos que comer? La Eucaristía, que es ese alimento, esa comida de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por eso hay algo que se llama primera comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es la unión, ¿sí?, de Dios con nosotros, porque eso dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nos hacemos uno con él. ¿Por qué? Porque comemos su carne y bebemos su sangre. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre. Así también que mi coma vivirá por mí. El 58. Este es el pan que ha bajado del cielo,
pero no como el de vuestros antepasados que murieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esa comida, o sea, su cuerpo y su sangre, ese alimento, ese pan que él partió con sus discípulos, que ellos estaban comiendo, lo partió y se los entregó, y ahí él desapareció. El que él dijo, esto es mi cuerpo, se refería a ese pan que estaba partiendo en San Lucas 22:19, esto es mi cuerpo, ese pan, el que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, es duro, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? ¿Qué significa? Que si nosotros ponemos a echarle cabeza, no lo vamos a entender, porque como Jesús se quedó en un pedacito de pan es difícil de entender. Pero ¿qué es la fe? La fe es creer. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús. Si no lo hubiera dicho Jesús, no lo creería. Pero como lo dijo Jesús, yo lo creo. Esa es la fe. Jesús se dio cuenta que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. ¿Qué significa esto? Que nosotros no podemos pensar humanamente cómo es posible que Jesús se quede en la hostia consagrada. ¿Cómo es posible que Jesús se quedó en un pedacito de pan? ¿Por qué? Porque nos amaba. Por eso dice que la Eucaristía es el milagro de amor. Eucaristía, milagro de amor. ¿Por qué? Porque tanto nos amó Jesús que se quiso quedar con nosotros. Como lo decía en Camino de Emaús, San Lucas 24:31 en adelante. Entró para quedarse con ellos. Jesús se quiso quedar con nosotros. ¿En dónde? En la Eucaristía. Entonces Jesús se quedó en la Eucaristía, pero por eso dice, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, porque si nosotros pensamos esto humanamente no lo entendemos. No sirve para nada pensarlo humanamente, sino espiritualmente. Es algo espiritual que no entendemos, pero creemos porque Él lo dijo. Las palabras que he dicho son espíritu y son vida, y si nosotros lo creemos, tendremos vida, porque las palabras son espíritu y son vida. Lo que Él ha dicho es lo que tenemos que creer en el espíritu, no humanamente. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. Hay personas que no creen esto. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Compara a esas personas que no creen como al traidor, el que lo iba a entregar. Las personas que no creen son como traidores, son como aquellos que lo entregan. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Esta parte es importante y lo voy a explicar al final de todo. Nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. No es casualidad que estemos viendo este video. Estamos aquí es porque el Padre quiere que creamos en su Hijo, en la verdad, en lo que dijo su Hijo. Como decía San Juan 12:49, Jesús dijo, mi mensaje no es mío, sino de mi Padre. He dicho el mensaje tal y como Dios me dijo que lo tenía que dar. Él dio el mensaje tal y como Dios se lo dio. Todo lo dijo así. Por eso esto no está aquí por casualidad. Y por eso dice, porque Jesús, y agregó, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entender esto y a creer en fe, que son las palabras de Jesús. Pero aquí viene lo difícil. San Juan capítulo 6, versículo 66. San Juan 6, 6, el número de la bestia de Apocalipsis. San Juan es el mismo que escribió Apocalipsis. Y en el 666 dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. San Juan compara que si nosotros no creemos en esta verdad, nos hacemos anticristos. Si no creemos en esta verdad, no creemos en Cristo y nos hacemos anticristos. Por el 666 nos compara también a esas personas que no creen, los compara con el anticristo y también nos compara a nosotros, si no creemos en esto, con el anticristo y también con el traidor. Entonces por eso tenemos que creer para no ser traidores ni anticristos. Jesús preguntó a los 12, imagínense, habían como 5,000 personas, se marcharon todos y Jesús no dijo, ay, discúlpenme, no se vayan. Jesús llegó y le dijo a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Jesús iba en serio. Jesús por eso decía, en verdad les digo, porque no venía mentira. Él decía la verdad. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros creemos, eso tenemos que hacer nosotros. No entendemos nada, pero nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús, el pan de vida. ¿Quién es Jesús? El Santo de Dios. Como Jesús es Dios, puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Y por eso se quiso quedar con nosotros en un pedazo de pan. Ya vimos que Jesús lo hizo al resucitar. Lo mostró. Partió el pan y desapareció. ¿Por qué? Porque se quedó en la Eucaristía con nosotros. Ese es el milagro de amor de Jesús. Tanto nos amó que se quiso quedar con nosotros en un pedacito de pan. Por eso en las iglesias está la Eucaristía. Ahí está Jesús
donde está siempre esperándonos, que nosotros vayamos a visitarlo. Y si nosotros vamos a visitarlo, estamos nosotros viviendo un pedacito de cielo aquí en la tierra, porque estamos quedándonos con Él. Y si nosotros buscamos a Jesús aquí en la tierra, podemos estar en el cielo con Él. Pero si no lo buscamos aquí en la tierra, no vamos a poder estar con Él. Y luego, aquí está lo que dijo Jesús. Esto lo dijo Jesús. Y recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es el camino? El camino que debemos seguir, su ejemplo de humildad y de amor. ¿Qué es la verdad? Todo lo que nos ha dicho es verdad. Nunca dijo mentira. ¿Se acuerdan lo que decía Isaías? Isaías 53:7. Lo que decía en el 9. Ni nunca salió la mentira de su boca. Jesús no nos puede engañar porque nunca salió la mentira de su boca. Entonces Jesús es el camino. Debemos seguir ese camino. Es la verdad. Siempre dijo la verdad. Nunca salió mentira de su boca. Y es la vida. Es el pan de vida. Y si lo comemos tendremos vida eterna. Y luego de Jesús viene San Pablo y lo rectifica. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Vamos a leer el 23 a ver cómo dice. Primera de Corintios 11, 23. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Otra vez, recordamos lo mismo, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿A qué se refiere con el cuerpo? Con ese alimento, con ese pan. Este es mi cuerpo, el pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Como dijo, haga esto en memoria mía, por eso los sacerdotes hasta hoy en día siguen haciendo esto, recordando a Jesús. En memoria mía, en la memoria de Jesús, hacen esto. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: hagan esto en memoria mía. Y San Pablo también lo hacía. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa después de haber cenado, dijo: esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, eso es lo mismo que hace el sacerdote en cada misa. Agarra el pan y repite estas mismas palabras. Y luego la copa, repite estas mismas palabras. Por eso es que sigue la enseñanza, la doctrina de Jesús, de que ese es el pan vivo bajado del cielo. Por eso ahí está Jesús vivo en el pan. Humanamente no se entiende cómo, pero espiritualmente sí. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo y yo creo que tú tienes palabras de vida eterna. Por eso creemos que tú eres el Santo de Dios. Por eso creemos en Jesús y por eso tenemos fe. La fe es la certeza, Hebreos 11, la certeza de lo que se espera, de las cosas que no podemos ver. Entonces creemos en eso que no podemos ver. Esa es la fe. ¿Y por qué tenemos fe? Porque lo dijo Jesús en su palabra. Y Él dijo todo lo que el Padre quería que Él dijera. Por eso es palabra de Dios. Entonces dice, fíjense bien. Cada vez que coman, mire, escuchen bien, cada vez que coman de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan, está hablando del pan, o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. No peca contra el pan ni contra la copa, sino contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Y qué es comer de ese pan indignamente? Vamos a ver, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Tenemos que primero examinar nuestra conciencia, primero ver si nosotros realmente creemos que está Jesús. ¿Y cómo hacemos para creer? Decía un santo, ¿cómo hacemos para creer? Haga como si usted creyera y así ya está creyendo. Piense usted, ¿qué haría una persona que cree? Primero, no va a ir a comulgar mascando chicle, se concentra en la Santa Misa, se arrodilla. Eso es lo que hace una persona creyente y lee la palabra de Dios para que se aumente la fe y así empezamos a creer. ¿Por qué? Por eso dice, examínense bien. Primero tenemos que creer. Cada uno pues examine su conciencia, el 28, 1 Corintios 11, 28. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. ¿Escucharon? El que come, si comemos de esa Eucaristía y bebemos indignamente, come y bebe su propia condenación. Comemos y bebemos nuestra propia condenación por no reconocer el cuerpo. Si no reconocemos que ahí está el cuerpo de Cristo, estamos comiendo nuestra propia condenación. ¿Por qué? Por no reconocer el cuerpo, por no reconocer que en ese pedacito de pan está Jesús. Por eso nos condenamos a nosotros mismos, por no reconocer que ahí está Jesús. Lo dice San Pablo, más claro no lo puede decir. Si no queremos creer, es porque no queremos, porque San Pablo lo explica muy claramente. Dice, por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos
Entonces aquí dice, por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Entonces San Pablo nos muestra que tenemos que comer, pero tenemos que comer sabiendo que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque si comemos y no creemos que este es el cuerpo y la sangre de Cristo porque Jesús lo dijo, entonces estamos comiendo nuestra propia condena por no reconocer. ¿Y qué hacemos nosotros? Si reconocemos que ahí está Jesucristo, primero ir a confesarnos, porque no podemos comulgar sin habernos confesado de nuestros pecados, porque no podemos ir a recibir a Jesús sucio. ¿Y cómo sabemos que los hombres tienen poder en la tierra para perdonar pecados? San Juan 20, 21. San Juan, capítulo 20, versículo 21. Luego de que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos en San Juan 20, 21 y les dijo lo siguiente. Jesús le volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Otras traducciones dicen, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces Jesús le da el poder a los 12 para que perdonen los pecados, y por eso tenemos que confesarnos. Luego esos 12 nombraron más y más, como dice Hechos 13:3, que imponían las manos, por medio de la imposición de manos se nombraban más, y entonces los sacerdotes hoy en día tienen poder para perdonar pecados. ¿Por qué? Porque los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, le han impuesto las manos y le han dado ese poder de perdonar pecados. ¿Por qué? Porque Jesús lo dio a ellos, diciendo a quienes le perdonan los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Por eso antes de confesarnos, antes de comulgar, tenemos que confesarnos, porque si creemos que ahí está Jesús, tenemos que confesarnos. Y acuérdense lo que dice 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Entonces no podemos ser mentirosos pensando que no tenemos pecado, porque sí tenemos pecado, todos tenemos pecado, y ofendemos a Dios muchas veces. Ahora vamos a leer la última cita. Lo que decía San Juan. Vamos a leer San Juan para recordar, San Juan 6. San Juan 6, cuando decía que... San Juan 6 que decía, vamos a ver cómo es que decía. Como he dicho antes. El 66 dice, a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. No podemos dejar de seguir a Jesús por esto, sino tenemos que creer en su palabra. Y si no creemos en su palabra, hay un peligro. Vamos a ver cuál es el peligro. El 65 dice, y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Tenemos que pedirle a Jesús que nos dé sabiduría para poder acercarnos a Él y creer en su palabra. Porque si Él dijo, yo soy el pan vivo del cielo, el que coma mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna, tiene vida eterna. Entonces nos muestra Jesús que tenemos que hacerlo y creerlo porque Él lo dijo. Y si no creemos en esto, vamos a creer en la mentira. Esta es la verdad. Por eso Jesús dice, en verdad les digo, el que crea, el 47, en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Tenemos que creer en esa verdad que Él dijo. Y si no creemos, hay un peligro. Vamos a leer el peligro. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Al presentarse este sin ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios. Nos muestra que se va a presentar a alguien sin ley, alguien que no le importa lo que dice Dios, sino le importa es enseñar las cosas que Él quiere. Esa persona sin ley es que no le importa las leyes de Dios, no le importa lo que dijo Dios, sino le importa es lo que Él piensa. Lo que Él dice. Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y dice, no, eso es mentira, ahí no está Jesús. Ese es ese sin ley. Se presenta sin ley, no cree en Dios, no cree en la enseñanza que dijo Dios, no cree en la doctrina de Dios. Por eso es sin ley, no cree en lo que dice Dios. Ya les mostré que el mismo Jesucristo lo mostró, lo dijo, más claro que ni el agua. Entonces, llega y se presenta otro que no cree en esto, que dice todo lo contrario a la enseñanza de Cristo, y dice que hará milagros. Dice que hace milagros. Y engaña diciendo que hace milagros. Señales, hace muchas señales, dice que tiene poder, que hace milagros y prodigios al servicio de la mentira. Aquí muestra que hay unas personas que engañan, que muestran milagros y prodigios al servicio de la mentira. Jesús es la verdad, Jesús no va con la mentira. Esa persona sin ley que no cree en las cosas de Cristo, aquello que dice Jesús que tenemos que ir porque el Padre lo permite, esta persona no, esta persona es sin ley, va en contra de las cosas que dice Cristo, en contra de esto que le estoy enseñando que es la doctrina de Cristo, que no es mi enseñanza, es lo que enseñó Jesucristo porque se lo he leído en la Biblia.
Por eso les he dado capítulos y versículos de lo que dice la Biblia. Y ahí están, los pueden anotar, los pueden leer y los pueden ver para que vean que no cambie nada de lo que dice. Lo dije tal y como Jesús lo dijo. Entonces estas personas se presentan cambiando. Que donde dice Jesús, esto es mi cuerpo, en tantas citas, ellos dicen, eso simboliza. ¿Simboliza qué significa? Cambian todo el significado. ¿Qué es, por ejemplo, un país, cualquier país, Estados Unidos, España, Colombia, Venezuela, cualquier país? Ese país, por ejemplo, Venezuela. Venezuela es Venezuela, ¿sí? Venezuela es todo Venezuela. Y la bandera simboliza Venezuela. La bandera no es Venezuela, solo es un símbolo. Entonces cuando ellos dicen, ahí dijo Jesús, eso simboliza, no eso es, están cambiando todo. Están diciendo que Jesús dijo que era la bandera. Y Jesús no dijo eso, Jesús dijo, esto es mi cuerpo. El que coma mi cuerpo. Jesús dijo, esto es, yo soy el pan. Entonces no dijo en ninguna parte símbolo. ¿Ustedes escucharon alguna vez que yo dije símbolo? ¿Jesús dijo símbolo? Dijo, esto es mi cuerpo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Él se quedó en el pan. Entonces, eso pasó realmente. No es símbolo. Los que vengan a decir eso son los que están enseñando, están haciendo milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Están enseñando al servicio de la mentira. Escuchen, ¿por qué lo hacen? Para engañar. Porque quieren engañar. Y pervertir a todos los que han de perderse. A todos los que han de perderse, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Si hubieran aceptado que Jesús los podía salvar en la Santa Eucaristía, no hubieran dejado nunca a la Iglesia de Cristo. Por eso Dios mire, escuchen esto, por eso Dios les envía la fuerza del engaño, dejando que crean en la mentira. Dios permite que ellos crean en la mentira. ¿Por qué? Porque no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso Dios les ha enviado la fuerza del engaño, dejando que creyeran en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Entonces, si nosotros no creemos en la verdad que nos está enseñando Cristo hoy en su palabra, vamos a creer en la mentira. Y entonces dice, así serán condenados todos al fin los que no quisieron creer en la verdad, porque le gustaba más el mal. Eso es lo que pasó precisamente con la enseñanza de Jesús. Cuando Jesús explicaba estas cosas, como dice el 6.57, dice, como decía el 6.57, que es algo que permite Dios que pase. Dios permite que creamos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría para creer en su palabra. El 65. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Entonces por eso tenemos que pedirle al Padre que nos conceda creer en su palabra, como lo dice tal y como está escrito. Y ahora vamos a leer, yo he dicho que era la última, pero me acordé una, Efesios 3.20. Efesios 3.20 no, Efesios 3.17. Para terminar, Efesios 3.17. Que Cristo habite en sus corazones por la fe. Que Cristo habite en sus corazones por la fe. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros comulgamos, Cristo habita en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque creemos en su palabra. Que Cristo habite en sus corazones por la fe. Que estén arraigados y edificados en el amor. Tenemos que, antes de comulgar, saber que no podemos odiar a alguien, porque tenemos que estar edificados en el amor. No podemos ir a comulgar y no hablarle a alguien. Tenemos que amar. Tenemos que estar edificados en el amor para poder comulgar. Que sean capaces de comprender con todos los creyentes, mire, escuchen esta parte, que sean capaces de comprender, tenemos que ser capaces de comprender estas cosas, con todos los creyentes, la anchura, la altura y la profundidad. Es algo muy difícil de entender, pero tenemos que comenzar a comprender. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, que Él está en ese pedacito de pan. Y que conozcan este amor de Cristo. ¿Por qué se quedó en ese pedacito de pan? Por amor, que supera todo conocimiento. Eso está por encima de todo conocimiento humano, que un Dios tan grande, que creó el cielo y la tierra con la palabra, que estuvo ahí en la creación del mundo desde siempre, como dice Juan 1.1, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios, ahí estaba Jesús desde el principio,
se quiso quedar ese Dios tan grande en un pedacito de pan. Entonces dice el 19, y que conozcan este amor. ¿Por qué lo hizo? Por amor de Cristo, que supera todo conocimiento. Eso no entendemos por qué, pero Cristo lo hizo así porque nos ama, y eso supera todo conocimiento. En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. En fin, que queden colmados hasta recibir la plenitud de Dios. Cuando comulgamos, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos la plenitud de Dios, recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, en la hostia consagrada. Por eso dice, en fin, de que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. Recibimos al mismo Dios en la Eucaristía. A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros. ¿Qué significa Dios cuya fuerza actúa en nosotros? Que nosotros creemos esto en fe. Es por la fe. La fe, esa es la fuerza que actúa en nosotros. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Dios puede realizar las cosas mucho mejor de lo que pedimos o pensamos, porque es Dios, es más grande que nosotros. Cuando recibimos la hostia consagrada, tenemos que darle gracias a Dios por permitirnos recibir su cuerpo y su sangre, y recordarnos de las citas donde Jesús dice, yo soy el pan vivo del cielo, para creer que ahí está Él. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, por eso lo creemos. Y entonces saber que Dios tiene todo el poder para realizar, dice, a Dios cuya fuerza está en nosotros, y puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Ese Dios le podemos pedir todo cuando comulgamos, porque Él lo puede hacer todo mejor de lo que pedimos o imaginamos. Por eso tenemos que darle gracias y luego pedirle que nos dé sabiduría, entendimiento, que nos ayude a ser humildes y a ser personas amorosas, porque sin humildad nadie verá al Señor. Es importante la humildad y todos los santos fueron humildes. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser humildes, para poder entender y no soberbios, a no creer en la verdad de que Él está en la Eucaristía. A Él la gloria en la iglesia. Hay que darle a Dios la gloria en la iglesia. Vamos a ver en cuál iglesia. Y en Cristo Jesús. En la iglesia que tiene a Cristo Jesús en la hostia consagrada. En esa iglesia donde está Cristo Jesús en la hostia consagrada, ahí es donde tenemos que darle la gloria a Dios. ¿Y por cuánto tiempo? Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Y esto mismo que le estoy enseñando era lo que hacían los primeros cristianos. En Hechos capítulo 2, versículo 42. En Hechos capítulo 2, versículo 42, los cristianos creían esto que le estoy enseñando y por eso ellos hacían esto. Escuchen lo que dice. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Por eso nosotros cuando vamos a la misa, primero los apóstoles o los sacerdotes o los obispos dan la enseñanza. Ellos también eran asiduos, o sea, eran constantes en la enseñanza de los apóstoles. A la convivencia fraterna. Conviven fraternamente en la iglesia. A la fracción del pan y a las oraciones. Ellos iban constantemente asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces los primeros apóstoles también creían esto que les estoy diciendo de la fracción del pan. ¿Y qué era la fracción del pan? Lo que hoy en día llamamos la Santa Eucaristía. Bueno, queridos hermanos, traté de decirle la enseñanza de la forma más sencilla desde aquel hombre que me dijo, ¿quién es Jesús? Jesús, pues los mandamientos eran muy difíciles y Jesús quiso ponernos uno más fácil. Le dijo, no, Padre, estos nunca van a cumplir estos mandamientos, mejor pongámosle esto. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios, Jesús es amor. ¿Quién es Jesús? Jesús es esa persona, el prójimo, el más pobre, el que nosotros pensamos que es el desecho de la sociedad, esa persona que más necesita. Ese es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, el Maestro por excelencia, el elegido de Dios para salvarnos, el Señor mío y Dios mío. Ese es Jesús. Nos vemos en la próxima.